Para revisar lo que titula la prensa internacional, ya me acompaña en el estudio mi compañera Marta Moya. Marta, buenos días. Hola Valentina, buenos días. Vamos a abrir esta revista de prensa en Florida. Allí fue donde la jueza federal Aileen Cannon se pronunció para desestimar el caso penal contra Donald Trump por el mal manejo de información clasificada. Por ello, pues vamos a empezar con una ilustrativa portada de New Yorker. Efectivamente, Valentina, una portada muy gráfica a la que no hace falta aportar muchas palabras, pero quizás sí algo de contexto. En la portada vemos a los 9 jueces que componen la Corte Suprema de Estados Unidos, con 6 de ellos, la mayoría, adscritos o afiliados al Partido Republicano. Por eso aparecen con las caras de Donald Trump. Esta portada es una crítica de que el más alto tribunal estadounidense está trabajando para el expresidente, ralentizando e incluso desestimando las causas penales en su contra. Hay que decir que Aileen Cannon, esta jueza que ayer desestimó el caso de los documentos clasificados contra el expresidente, no forma parte de la Corte Suprema, pero bueno, pues parece, a tenor del timing que eligió para ayer emitir este fallo, que podría estar haciendo algunos puntos para postularse para cargos de más alto rango si Donald Trump gana las elecciones el 5 de noviembre. Bueno, y sobre el tema se pronuncia desde otra óptica The Washington Post. Efectivamente, Valentina, y dice el Washington Post, la desestimación por parte de Cannon abre un nuevo escrutinio sobre el manejo del caso de Donald Trump por parte de esta jueza. Muchos expertos legales consideraban que el caso de los documentos clasificados, conocido como los papeles de Mar-a-Lago, pues constituía el caso penal más fuerte en contra de Donald Trump. El texto del Washington Post, se centra en la figura de Aileen Cannon, de esta juez federal que fue nombrada por Donald Trump precisamente y que no tiene mucha experiencia en el Tribunal de Florida. Esta mujer, Aileen Cannon, es a menudo criticada por los demócratas, aplaudida por los republicanos y cuestionada por sus pares en el mundo de la judicatura, nos dice este medio estadounidense. El punto del Washington Post es que nos dice que Aileen Cannon desestimó la causa contra Donald Trump por el caso de los papeles de Mar-a-Lago, no por el caso en sí, sino por la elección que hizo el fiscal especial Jack Smith, quien considera a esta jueza que fue designado para el cargo de manera inconstitucional. Un extremo controvertido y que no genera unanimidad en el mundo de la judicatura. No obstante, recuerda este medio que Smith ya ha anunciado que va a apelar esa desestimación del caso, y otro de los puntos críticos es el timing, con el que emitió, como decía antes, esta jueza su fallo 2 días después del intento de asesinato contra el expresidente y justo el día en el que daba inicio a esa convención nacional republicana. Bueno, vamos ahora a cambiar ligeramente de tema, pero Donald Trump sigue siendo el coprotagonista de la historia, porque ayer The Wall Street Journal nos informaba en exclusiva que un gran magnate se va a sumar a la campaña de donaciones para el republicano. Y hablamos nada más y nada menos, Valentina, que de Elon Musk, el magnate de Tesla y la red social X, anteriormente Twitter. Nos dice el Wall Street Journal en exclusiva que este magnate donará $45 millones mensuales a una super PAC pro-Trump. Tenemos que decir que una super PAC es un comité de acción política mediante el cual personas a título individual, así como organizaciones e incluso otros poderes como los sindicatos, pueden donar a través de ese comité para figuras presidenciales, en este caso para Donald Trump. En este caso, el magnate, como decimos, de Tesla y X, dijo durante meses que no iba a hacer campaña por ningún candidato, pero a raíz de ese intento de asesinato contra el republicano, cambió de opinión. Nos dice el Wall Street Journal de esta manera: donará $45 millones mensuales a la America PAC, a la que es un comité al que han donado otros grandes magnates que quieren impulsar esa campaña de donaciones de Donald Trump contra la campaña de Joe Biden. Y vamos a cerrar esta revista de prensa con los análisis de los medios acerca de la elección de Trump, de su fórmula vicepresidencial. Estamos hablando de J.D. Vance, un senador de Ohio converso que pasó de criticar a Trump a hacerse uno de sus aliados más fieles. Sobre él nos habla en primer lugar un análisis de New York Times. Efectivamente, Valentina, y dice lo siguiente el New York Times: J.D. Vance
Trump con él elige a un heredero. La elección de un perfil como el del senador de Ohio, dice el análisis del New York Times, muestra una preocupación por el futuro de su movimiento MAGA, Make America Great Again. Cabe recordar que si Trump gana las elecciones solo podrá completar un mandato más, porque la ley estadounidense dice que un presidente solo puede estar en el cargo durante 2 mandatos. Dice este análisis concretamente, hay una urgencia adicional sobre qué viene detrás del trumpismo. Parece que Trump estaría delegando en J.D. Vance esta tarea, un tipo de 39 años, muy crítico con él al principio, pero, como decimos, converso ahora, adscrito a ese movimiento radical del Make America Great Again. No obstante, dice el New York Times en su análisis, cualquier plan de sucesión está lejos de ser asegurado. ¿Por qué? Porque J.D. Vance apenas tiene experiencia legislativa, llegó al Senado hace apenas 2 años. Pero también subraya el New York Times, Trump apuesta a que no hay nadie más devoto que un converso, y J.D. Vance lo es. Ahora tiene él la tarea de hacer campaña en ese cinturón de óxido del Midwest estadounidense, de donde procede él, en estados clave para las elecciones como Wisconsin, Pensilvania o Michigan. Bueno, y con una mirada más internacional, Político también nos reporta sobre las consecuencias de esta elección de Trump. Efectivamente, y titula Político, la elección de Trump para su fórmula vicepresidencial presagia un desastre para Europa y para Ucrania, ya que J.D. Vance es asimismo un tipo concretamente aislacionista estadounidense y se ha opuesto durante meses a que Estados Unidos dote de ayuda militar y financiera a Ucrania. Esto ya ha tenido los ecos en Bruselas. Un alto funcionario del bloque comunitario dice a Político, bajo condición de anonimato, que considera que la elección de Trump, de J.D. Vance como fórmula, es desastroso para las relaciones tanto con Washington como con China, ¿no? Porque finalmente habrá presiones, si gana Trump, para que Europa se sume a la posición beligerante contra China, y además considera también que en términos comerciales las relaciones se pueden tensar entre Washington y Bruselas si Trump y su fórmula llegan a la Casa Blanca. Pues Marta, le agradecemos esta ampliación, esta completísima revista de prensa. Nos vemos más adelante. Gracias, Valentina.